Agradecemos a los integrantes de la Universidad Estadual de Londrina de Brasil y a sus autoridades que lo representan en este momento, ya que hace pocas horas han suscrito un convenio interinstitucional que sin duda alguna va a fortalecer lo que son las relaciones, no solo entre instituciones, sino también como beneficio para los estudiantes, tanto de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú, como la Universidad Estadual de Londrina de Brasil. Así que, sin más que decir, comenzamos este primer día de ponencias con el profesor Dr. Clodomiro José Vanguard Jr. de la Universidad Estadual de Londrina de Brasil, quien nos va a tocar el tema de Derecho y Democracia en la Era Digital. El siglo XXI ha llegado con un desarrollo tan rápido que no se compara a ningún otro siglo en nuestra historia como sociedad. Y es esencial que el derecho esté en condiciones de ir a la par de ese cambio, gestando una idea de democracia que se plasme en las realidades cambiantes y en la modernidad de esta marcada era digital. Así que con fuertes aplausos invitamos al doctor Clodomiro José Vanguard Jr. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso é para acordar nesse horário. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Universidade Católica de Santa Maria de Arequipa. É uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês nesta tarde. Gostaria de cumprimentar a professora Mariluz, professor Edi, em nome desses professores, eu cumprimento a todo o corpo docente e também ao corpo discente aqui presente. Queria também registrar meu agradecimento de estar aqui com a professora Marta, professora Tânia, a professora Marlene da Universidade Estadual de Londrina e os nossos doutorandos do programa de doutorado em Direito Negocial da UEL. Eu vou fazer uma exposição lida de forma pausada para que vocês me acompanhem no português. Tudo bem? Hoje o tema Direito e Democracia na Era Digital. Não tem como a gente não colocar esse aparelho nas nossas relações. O desenvolvimento das novas tecnologias que impactaram e continuam a impactar a digitalização do mundo da vida demonstra que o poder atualmente ele passa pela exploração de informações e de dados aqui disponibilizados. Informações e dados os quais são utilizados para a vigilância, para o controle, o prognóstico de comportamentos que poderíamos chamar de comportamentos psicopolíticos da nossa psique. Ou seja, a inteligência artificial e os algoritmos, todos entendem algoritmos? Os algoritmos passaram a determinar os processos sociais, econômicos e políticos. As pessoas hoje não precisam mais estar prisioneiras sob a tutela de um regime disciplinar. Hoje, as pessoas estão aprisionadas, presas em redes de conexões abertas, onde a comunicação é livre. É justamente esse o grande ponto. A comunicação, que é explorada pelo regime da informação. A vigilância agora ocorre por meio de dados que diariamente, todos os dias, nós fornecemos pelas redes sociais. Daí a necessidade nossa de exibição, de exposição, onde nós performamos, onde nós manifestamos as nossas biografias, as nossas vidas
nas redes sociais, quase sempre encenando um romance fictício, ilusório de nós mesmos. As redes sociais, que eram a esperança de uma esfera pública, ágil, célere, de uma ágora digital, espaço de um debate público digital para o fortalecimento da democracia, hoje parece-me que não passa de um palco. Uma sociedade do espetáculo. E aí entram as questões. Enquanto a visibilidade permanente, ou seja, nós queremos estar permanentemente visíveis nas redes sociais, por trás desse palco está o invisível, o que não se vê. Está o algoritmo organizando, ordenando matematicamente e de forma binária, sendo manejado matematicamente de forma binária pela inteligência artificial o nosso comportamento. Quanto mais geramos dados, quanto mais geramos informações, e aqui disponibilizamos, quanto mais intensamente nós nos comunicamos, mais a vigilância psicopolítica se torna eficiente. Liberdade e vigilância se coincidem e formam uma nova e paradoxal forma de relacionamento humano. Aquela ideia do Foucault, um filósofo que dizia do panóptico, um sistema de prisão onde tudo é vigiado. Hoje, o panóptico do Foucault, ele é transparente. Ele está aqui de forma transparente. Não há mais cadeias que nos isolam, mas sim redes sociais abertas. A liberdade não está mais no agir, mas está no clicar, no deslizar os nossos dedos nas telas do computador. Não há mais oposição, apenas likes. No Brasil ele fala likes, em termo inglês, né? Que você curte, só curtição nas redes sociais. Curtição de confirmação, de conformação, sem temor a qualquer mudança. É o regime da aceitação, da não tematização, da reverência, Marlene, a um sagrado digitalizado. As redes sociais foram transformadas, segundo Byung-Chul Han, um filósofo coreano residente na Alemanha, em uma dimensão religiosa. Os seguidores se comportam como discípulos, participam de uma eucaristia digital. Mídias sociais se assemelham a uma igreja. O like é amém. Compartilhar é comunicar. Consumo é redenção. E a repetição como dramaturgia do influencer, aquele que nos influencia nas redes sociais, não nos leva ao tédio, não nos leva à rotina. Ao contrário, é o que dá sentido à liturgia. Aqui cabe quanto tempo nós passamos nas redes sociais. Quanto tempo nós gastamos diariamente, todos os dias, aqui nas redes sociais. E nós não nos cansamos. Não é verdade? Nós não nos cansamos. O que nós comunicamos? Os posts, né? As imagens comunicadas de pratos gourmets, né? De lugares que nós fomos, de amores, de status ininterruptos de felicidade. Não é isso? Como todo mundo fosse feliz nas redes sociais. Isso reflete numa biografia esgarçada, numa identidade postada que é ela própria uma mercadoria, uma commodity nas transações digitais,
cujo lucro e poder cabem àqueles que controlam o comportamento a partir da psicopolítica. Nesse panótipo, né? Aliás, no panótipo do Foucault, na cadeia, lá era registrado o perfil dos prisioneiros. Hoje, todos nós temos um perfil no Facebook, não é? Todos nós temos um perfil, como se fôssemos um prisioneiro. Hoje nós temos a sensação de liberdade, mas no fundo nós estamos presos a um panótipo digital, condenados a expor, a manifestar frenética e continuamente dados de um narciso que habita dentro de nós. Ou seja, uma visão egocêntrica. O próprio conceito, no campo político, de soberania popular muda a sua nomenclatura, a sua referência, o seu sentido. Soberano, hoje, não é o povo. Soberano é quem faz uso das informações que nós docilmente disponibilizamos nas redes sociais. Veja o impacto que isso tem gerado na dimensão do comportamento, na dimensão educacional e, sobretudo, na dimensão política. No caso, a professora Patrícia vai tratar amanhã no campo das eleições, do campo do direito eleitoral. Quando nós olhamos para a filosofia, Platão, um filósofo lá da antiguidade, escreveu uma obra intitulada A República. E lá ele dizia que os regimes de governo passam por um processo de degeneração, de destruição. Dizia o Platão, a monarquia, ela se destrói e se transforma em tirania. A aristocracia se transforma em oligarquia. E a democracia tende a ser destruída em benefício da anarquia. Nos dias atuais, Byung-Chul Han afirma que a democracia, ela degenera, ela se destrói em nome da infocracia. É um termo novo, infocracia. Isso era algo impensável, não imaginado pelo Platão. O termo infocracia remete ao governo da informação. Alguns expressam ainda o termo infodemia, que remete à pandemia. E nós saímos recentemente da pandemia do Covid-19. Né? Essa infodemia seria uma espécie de um quadro pandêmico de informações. Uma quantidade excessiva, muito grande, de informações que todos nós somos obrigados a lidar. Daí vem a pergunta fundamental, a pergunta essencial, base. Quais são as razões de a informação ser hoje a vilã da democracia, se é condição da democracia o direito de informar e de ser informado para que se tome boas decisões no âmbito coletivo? Então veja, nós sempre olhamos para a informação como algo positivo. Hoje nós começamos a olhar para o excesso de informação de forma negativa e algo que pode degenerar, estragar, destruir a própria democracia. Para tentar responder a essa questão, alguns itinerários aqui de leitura. O primeiro problema é que nós perdemos a cultura livresca, a capacidade de ler livros. Veja, nós estamos numa cidade que temos um escritor Nobel da literatura, Mário Vargas Llosa.
Isso é muito importante. A leitura, a literatura é essencial para o processo de formação, para que nós possamos debater no espaço público. Dados no Brasil são altamente negativos. No Brasil se lê pouco. Eu não sei no Peru, professor, aqui, né, o nível de leitura aqui como que é. Mas no Brasil, né, apenas 25% da população lê um livro no ano. Mais ou menos isso. Então nós perdemos a nossa capacidade de leitura e de participação, né, num processo de conhecimento dentro do debate público. Isso é muito difícil. Por quê? Porque a palavra, ela é importante. A palavra, ela gera o quê? Ela gera o respeito ao contraditório. E isso acaba sendo anulado. Mais ainda, as pessoas acabam perdendo a referência, a referencialidade do que se passa no campo político. Boa parte da população não entende, não compreende o que está acontecendo. Um segundo ponto, e aqui eu acho que toca a todos, sobretudo vocês, jovens, alunos jovens, que é a questão cognitiva e o fator tempo. Ou seja, a cognição, a capacidade de compreender, de raciocinar, ela demanda tempo. E nessa era da infocracia, aumenta-se a quantidade de informação fragmentada. Ou seja, muitas informações fragmentadas, picadas em partes, né? Então nós temos uma incapacidade de fazermos uma leitura sistemática, organizada da política. A atualidade da informação, ela tem uma temporalidade hoje muito curta, que não dá tempo para a gente absorver aquela informação. Quando a gente vai tentar entender aquela informação, já veio outra. E já veio outra. A gente não consegue acompanhar. Então veja, o conhecimento que vocês buscam na universidade, esse conhecimento, ele demanda uma estabilidade temporal. Quantos anos para fazer uma graduação em Direito? Quanto tempo, professor, para fazer uma graduação em Direito aqui? 4? 6 anos. No Brasil, é 5. 5 anos. Agora, exige tempo, não exige? Para adquirir conhecimento, precisa de tempo. A informação, ao contrário, ela sobrevive de lapsos temporais, de estímulo surpresa. De repente, você abre o teu celular, pá, tem uma informação nova. Você roda a tela, já tem uma outra informação. Você não absorve absolutamente nada. A informação, ela se renova antes de se envelhecer. Ela vive num tempo intensivo, coagido por uma aceleração que lhe é inerente, impedindo o ser humano de compreender na sua estrutura cognitiva, porque a nossa estrutura cognitiva demanda tempo. Demanda tempo. Então essa aceleração das informações impede que nós tenhamos conhecimento dela, impede que nós possamos debatê-la, impede que nós possamos contraditá-la. Nós não temos mais esse poder. Por isso as agências de checagem de fake news, do meu ponto de vista, se limitam a enxugar gelo, uma expressão, né? Ou seja, não resolve. As informações, em virtude de sua instabilidade temporal, fragmenta, corta a nossa percepção do mundo, rompe a realidade numa espécie de vertigem. E isso é muito diferente do discurso. O discurso que nós estamos fazendo aqui agora, o que eu estou fazendo, demanda tempo.
O discurso racional que vocês aprendem aqui na Universidade Católica de Santa Maria requer uma arquitetura de tempo extenso, perene, longo, para fazer brotar argumentos. Ou seja, quando vocês saírem da universidade, vocês sairão daqui com a capacidade argumentativa, capacidade de discursos racionais. As informações, ao contrário, elas revogam a temporalidade. Então veja, esse é um ponto da nossa época, da nossa geração, que toca diretamente a vocês que são mais jovens. Um terceiro ponto, para já encaminhando aqui a minha discussão, é que nós vivemos em infobolhas, né? Infobolhas. A psicometria faz o serviço de reunir dados, de tornar conhecido o perfil comportamental de cada usuário e direcionar a cada um de nós inúmeras informações segmentadas, né? Fragmentadas, que vão apenas reforçar, estimular o reforço do nosso comportamento sem o direito ao contraditório. Então, preso dentro dessa bolha, dentro dessa caverna digital, para usar o exemplo da caverna do Platão, o usuário perde, pouco a pouco, a sua autonomia e a sua liberdade. Inconscientemente, ele é posto não mais na jaula de ferro do sociólogo Max Weber, mas ele é colocado numa prisão, numa cadeia, sem grades, das telas dos nossos smartphones, dos nossos celulares. Esse que se transformou hoje no parlamento móvel que promove debates 24 horas por dia. Ou seja, é um parlamento que fragmentou a esfera pública e as diferentes bolhas recebem notícias diferentes, microsegmentadas, ao gosto de cada freguês. E esse fenômeno, gente, gera três consequências, três sintomas. Primeiro, a cisão e a polarização da sociedade. Uma sociedade polarizada. Segundo, uma espécie de envenenamento do ambiente discursivo. As pessoas não conseguem mais argumentar tendo o outro como uma pessoa, respeitando o argumento do outro. E 3, a incapacidade de autoobservação da complexidade do próprio mundo. Ou seja, as pessoas, elas reduzem a complexidade do mundo a uma visão binária, a uma visão maniqueísta, a uma visão dualista, a uma visão de polaridade. Vejam vocês que estão aqui estudando, percebem que o direito ou qualquer outra área do conhecimento é altamente complexa. Exige 6 anos para entender um pouco do próprio direito. Não é isso? Quanto tempo? A professora Marta falou assim, tá bom de encerrar, professor. Então vamos aqui caminhar para a nossa conclusão, diante dessas questões que eu coloquei aqui para vocês, né? E fazendo então o meu fecho, o meu encerramento dessa minha abordagem. Para finalizar aqui, eu acho que nós temos que olhar para essa realidade como um todo, né? Tendo em consideração o aspecto bastante significativo que nos toca, né? Qual é o aspecto que nos toca diante de tudo que eu falei? Eu acho que o aspecto mais problemático, mais difícil, é que dentro dessa estrutura da era digital, dessa era comunicacional digitalizada, nós estamos produzindo a expulsão do outro, né? Nós estamos, na verdade, presos nessas bolhas, produzindo e reforçando uma espécie de autopropaganda que serve apenas para doutrinar a si mesmo. Nós nos doutrinamos, Marlene, com as nossas próprias ideias reforçadas
pelo que nós recebemos pelos aparelhos. Essa autodoutrinação produz infobolhas, que dificultam a nossa comunicação. Infobolhas são câmeras sem ecos, em que eu escuto a mim mesmo falando. E veja que interessante. O discurso, ao contrário, ele envolve o outro. Teria sentido eu estar aqui falando se vocês não estivessem ouvindo? Não teria nenhum sentido. O discurso envolve o outro e, sobretudo, aquele que tem o quê? Uma disposição para uma escuta atenta. Veja que nas redes sociais nós não temos mais escuta atenta. Né? Nós não temos mais isso. E para finalizar, quando a gente olha para a democracia é o regime da fala. Né? E ela entra em crise quando nós começamos a desqualificar o outro, quando nós desqualificamos a escuta atenta. Emudecer a voz do outro, desqualificar a escuta do outro e desdenhar das suas contestações como parte de um contraditório saudável, representa a atomização do próprio indivíduo, onde cada um tem um perfil nas redes sociais e presta um culto a si mesmo. Mas vejam, o algoritmo que está por trás disso, ele é muito mais esperto e ele entendeu isso, de tal forma que ele produz hoje uma personalização algorítmica. Né? Esse comportamento nos leva a uma ditadura da identidade e da opinião. Há uma espécie de um tribalismo nas redes sociais que carece de racionalidade. E a sociedade, infelizmente, decai em identidades inconciliáveis dentro dessas bolhas de eco que não leva o outro em consideração. Eu queria, diante dessa fala, apenas chamar a atenção para o problema que a era digital impacta no contexto do direito e da democracia e agradeço imensamente a atenção de vocês. Graças. Muchas gracias, doctor Teodoro José Álvarez Jr. Con estos aplausos hemos agradecido su ponencia Derecho y Democracia en la Era Digital. A continuación, como segunda ponencia de esta tarde, invitamos a la profesora doctora Marta Asunción Enríquez Prado de la Universidad Estadual de Londrina, Brasil, quien nos va a exponer el tema de responsabilidad social y el derecho de la competencia. Ella va a hacer uso de presentación de diapositivas aquí en el podio. En medio de la actualidad, las acciones empresariales van necesitando de una correcta adecuación para con la sociedad sobre la que actúan. Es necesario adentrarse en conceptos de competencia y de responsabilidad social en medio de esta. Así que, todos atentos, escuchamos la exposición de la doctora Marta Asunción Enríquez Prado, a quien pido aplausos respectivos. Buenas tardes a todos. Yo soy peruana y brasilera. Me nacionalicé, ya estoy 46 años en Brasil. Pero como ustedes, una entusiasta del estudio. Incansable, porque después de salir de Perú, hice Derecho en Brasil, la maestría, el doctorado, postdoctorado, continúo estudiando. Y es lo que me gustaría que todos ustedes lo hagan, que en este momento necesitamos de líderes, necesitamos de cabezas pensantes que muden nuestra sociedad y rápidamente, porque el tiempo nos gana. Perú está bien, pero todavía en algunos aspectos camina a pasos lentos. Hablar de la responsabilidad social es bastante amplio. Y yo me limitaré en este momento a hablar sobre la responsabilidad social de la empresa. Todos saben que la economía se pauta por la diligencia y por el ánimo
de una empresa. Al referirme a la empresa no solo privada, sino también a las instituciones y organismos públicos, que mucho necesitan de la ética, de la transparencia, del respeto, y cada uno de nosotros podemos contribuir con un granito de arena para que nuestro país cambie. Tenemos inúmeros ejemplos de personas individualmente o desde el ámbito en que trabajan o estudian, han hecho cambios muy importantes. Y en ese sentido quiero animarlos y que vayan adelante, porque un granito de arena va a sumar mucho. La responsabilidad civil, diríamos más responsabilidad social de la empresa, tiene también un liame, o sea, una unión con la responsabilidad civil, pero caminó mucho más adelante porque no se trata solamente de hacer un proceso o de entrar con una demanda contra alguien que ha violado un derecho o que nos ha desrespetado. Fue más allá. La responsabilidad social no es de ahora. Hace muchísimos años ya se venía pregonando y incentivando a que las empresas tengan esa responsabilidad social. Y fue con los objetivos de la ONU que realmente prácticamente diríamos, se generalizó y todos los países están a camino de obedecer los objetivos del milenio para en 2030 puedan presentar avances y caminos bastante recorridos y maduros. La responsabilidad civil comienza no tanto por la economía, porque hasta hace poco tiempo, hasta los años 70, el intuito de lucro, o sea, la lucratividad, era lo que informaba en las empresas. Hoy eso ha cambiado. Una empresa no necesita solamente el lucro. La sociedad cobra, los consumidores cobran, exigen un mejor servicio, un bien que esté en perfectas condiciones, y las organizaciones, sindicatos, grupos, asociaciones están cobrando todos los días de sus autoridades que las empresas sean responsables socialmente. Cuanto a la ecología, con mucho más razón, nuestros bienes ambientales no son perennes. Ellos terminan y nosotros tenemos que trabajar para que las generaciones futuras tengan también lo que en este momento tenemos el privilegio de respirar bien, de tomar o de utilizar del agua, utilizar de las energías, porque más tarde, al camino que vamos y al ritmo que vamos, nuestras futuras generaciones tendrán muchas dificultades para tener los mismos privilegios que hoy tenemos. En este sentido, los tres aspectos, la ecología, que tenemos que preservar el medio ambiente, la parte social, que las empresas sean transparentes y no solamente pensar en el lucro, y la economía también paralelamente será mucho más próspera si las empresas son responsables socialmente. La responsabilidad social no podríamos definirla. Yo no concuerdo, no estoy de acuerdo con las definiciones sobre responsabilidad social como una actitud voluntaria. Creo que en este momento estamos ya en un paso a que esa responsabilidad social sea exigida, tanto que en la Unión Europea ya tenemos varias leyes y varias guías para que esa responsabilidad social sea obligatoria. Y si no es obligatoria, los países también están sintiendo, las empresas están sintiendo que necesitan ser responsables socialmente. ¿Por qué?
las líneas de financiamiento son negadas. O sea, para tener préstamos, las empresas tienen que presentar un score o una evaluación que ellos practican la responsabilidad social. La responsabilidad social evalúa el desempeño de las empresas, como vemos ahí, que sean transparentes, posibilita muchos cambios, mudanzas para las futuras generaciones, como decía yo al principio. Protege el medio ambiente, respeta la legislación laboral, disemina cultura, promociona la igualdad social y beneficia a los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Todos aquellos con los que se relaciona la empresa. Pueden ser los consumidores, los accionistas, los fornecedores, los que entregan los bienes y suministran los bienes a las empresas, los empleados, el gobierno y la sociedad en general. Vean cómo la responsabilidad social exige la transparencia y por eso tenemos que hablar de ética, pero la ética entendida como una ética empresarial. No es necesario que la empresa presente un rol o un informe diciendo que tiene un nido para los empleados, para que los niños o hijos de los empleados puedan amamentar, o sea, tomar la leche de sus madres, o que tienen un refectorio, o que han hecho algo por los empleados. Apenas son cosas puntuales y no se trata de eso. La responsabilidad social es una actitud permanente y de beneficio para los empleados. ¿Qué significa? Aquí dice, protege el medio ambiente y protege la legislación laboral. O sea, los empleados tienen el derecho de ganar un salario mínimo o el salario de la categoría, el sueldo de la categoría. Diseminan cultura, comenzando por sus accionistas, comenzando por el dueño de la empresa, todos los funcionarios, todos los suministradores, porque si una empresa acepta suministros o bienes que no tienen calidad, que no tienen buena calidad, o que tienen precios exorbitantes o que no tienen un precio justo, también sufren las consecuencias. Al diseminar la cultura entendemos que todos tienen que bailar el mismo ritmo, todos tienen que involucrarse y estar en armonía con los dictámenes de la empresa. Promociona la igualdad social. Aquí se trata de que las empresas paguen un salario justo y que no haya la discriminación de que el hombre gana más y la mujer menos. Exige que se emplee a todos los tipos de razas. En Brasil hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, porque las empresas tienen una cuota para emplear personas de todas las razas, personas con una minusvalía o deficientes. En eso no concordo con el portugués que dice deficiente físico, porque no es deficiente. Tiene una minusvalía por algún problema. Creo que tendríamos que decir que se cambie ese término porque lo encuentro un poco agresivo. Entonces promociona la igualdad social y también se ha hecho bastante, no diría propaganda, más las empresas vienen empleando a personas de diferentes, diríamos, de sexo, ¿no? O aquellas personas homosexuales o, en fin, transexuales. No hay ese tipo de discriminación. Viendo con eso la sociedad privada y los organismos del gobierno también. En la responsabilidad social, vean que participa la sociedad abiertamente. El consumidor tiene un papel importantísimo
Los consumidores presionan, no tanto en algunos países pero principal de América Latina, pero principalmente en Europa, no existe un consumidor que no vea los informes de un producto. Si ese producto respeta el medio ambiente, porque ustedes saben que las certificaciones de medio ambiente o de responsabilidad social vienen en los rótulos de los productos. Y por ese lado también el consumidor presiona para que las empresas tengan esa responsabilidad social. Las prácticas justas, el salario justo que yo me refería, los derechos humanos, lo que ya dije, que no hay que diferenciar al hombre y a la mujer. Todavía vemos que muchas empresas pagan más a los hombres que a las mujeres, porque entienden que la carga familiar la lleva el hombre, y eso no es así. Muchas madres solteras o divorciadas, en fin, llevan también su hogar adelante. Las prácticas laborales, que no haya por ningún motivo un salario más bajo que el salario mínimo. Y finalmente el medio ambiente está directamente relacionado con la empresa. Que se haga el descarte de productos tanto para los empleados como la sociedad en general, porque no he visto mucho aquí, pero en Brasil lo tenemos ya eso en la cultura. No podemos mezclar la basura orgánica, por ejemplo, con vidrio, con papel, aluminio. Lo tenemos bien eso, desde los niños hasta los adultos. Y a mí me choca en algunos países de América Latina que todo va al mismo tacho, como se dice. Es una cosa que está en nuestra cultura y lo tenemos que cambiar. La Agenda 2030 a la que me refería inicialmente dicta 7 objetivos y 169 metas. Claro que algunos que no creen mucho en este cambio dicen que eso nunca se cumplirá, pero estamos en el deber de llevar adelante, porque los objetivos, si ustedes lo analizan, no se trata de un romance, se trata de un reto que la sociedad tiene que cumplir. El objetivo 17 viene bastante claramente desafiar, porque nosotros necesitamos fortalecer estos medios que acabé de hablar y también revitalizar una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Parte de nuestro convenio también enfoca este objetivo. La Universidad Católica Santa María también tiene entre los objetivos del desarrollo sostenible la expansión de la educación entre universidades, una buena educación, y estamos cumpliendo en ese sentido. Esa sigla de la responsabilidad social está resumida prácticamente en el acrónimo ESG, que es Environmental Social Governance, que nada más es el medio ambiente, lo social y la gobernanza o el gobierno. Muchas medidas se pueden adoptar para alcanzar esa responsabilidad social y cumplir esos objetivos. Entre las características tenemos la pluralidad, que es la relación con los stakeholders a los que me refería, o sea, la sociedad, los socios o accionistas de la empresa, el consumidor, las organizaciones de base, el gobierno y todos los que involucran en la empresa. Es distributiva porque se aplica a toda la cadena productiva. Ustedes podrán decir, pero eso no nos toca, ¿qué tenemos que hacer con eso? Sí tenemos que hacer, porque si Perú es un país exportador, tiene que preocuparse por su cadena productiva. Les voy a dar un ejemplo de una empresa, IKEA, es una empresa de varios departamentos, una empresa de departamentos, entre los cuales
vende muebles que son bastante fáciles de montar o de armar. Vienen con los tornillitos, con el plano, todo perfecto para montarlo, y cualquier persona sin necesidad de tener preparación como carpintero o ebanistero lo puede montar. Pero ¿qué pasó? Los consumidores llegaron a saber que esos muebles eran hechos por madera deflorestada, que no había la florestación, y también por empleados que ganaban salarios mínimos, muy bajos, bajos del mínimo. Y los consumidores simplemente dejaron de comprar, hasta que al punto que IKEA tuvo que reformular su política y trabajar con países que pagaban salarios justos y que se preocupaban con la reflorestación de esos árboles. Podemos enumerar ejemplos, muchos. Renner, por ejemplo, una tienda de departamentos de vestuario, también tuvo que reformular su política. Tenemos Zara, no sé si, me parece que aquí también tiene sus tiendas. Fue denunciada que las costureras que hacían los vestidos o los trajes de Zara ganaban muy bajo, salarios mucho más bajos que el salario mínimo, y por tanto los consumidores dejaron de comprar. Esto se ve mucho más en Europa, porque el consumidor, queriendo o no, es mucho más, diríamos, informado y se preocupa, tiene esa conciencia de que tiene que comprar productos bio, productos que tienen una cadena productiva que respeta el medio ambiente, que respeta las normas sociales. Ahí vemos que la ISO 26000 es una certificación internacional. Vean que no se trata de una norma cogente, o sea, no es obligatoria, apenas es referencial, pero ella entiende que se tiene que respetar el medio ambiente, vemos ahí, se tiene que disminuir las emanaciones de gas carbónico, se tiene que crear alternativas de energía. Ahí vemos también los postes de la energía eólica. Se tiene que descartar la basura, todos los residuos donde deben ir, y también ocuparse de las florestas o de la reflorestación. Y la forma de construir también. Los ingenieros y arquitectos se preocupan ya en construir edificios o casas con energía solar. Y aquí en Arequipa ya veo que bastantes casas tienen esa energía solar, que al comienzo puede parecer más caro, pero al final disminuye mucho los costos. Y también disminuir los coches que emanan dióxido de carbono. Hoy tenemos en Brasil coches eléctricos, y poco a poco se va avanzando en ese sentido también. La figura para, diríamos, hacer una auditoría es el compliance o cumplimiento. La doctora Mariluz debe saber, porque está familiarizada con lo que Indecopi hace aquí y también las empresas. Compliance es un conjunto de medidas que permiten no solo prevenir, sino minimizar los riesgos de violación de leyes en la actividad empresarial o de un agente económico, tanto de socios, colaboradores, como de los propios accionistas. ¿Cuáles son los beneficios de compliance? O sea, de esa auditoría o cumplimiento. Prevención de riesgos. Si una empresa puede tener un problema, un incendio o cualquier riesgo que sea previsible, puede también, a través del compliance, tomar sus precauciones. Identificación anticipada de problemas, tanto en el
aspecto económico como en el aspecto de la producción. Reconocimiento de ilícitos en empresas, organizaciones y principalmente la reputación de la empresa. Es un beneficio porque ustedes saben, y el profesor Clodomiro se refería a cómo las redes sociales influencian en nuestro convivio. Es muchísimo fácil de que una empresa sea desprestigiada o se denuncie y todos pasen a no comprar o a saber simplemente que esa empresa no cumple con los requisitos que la sociedad exige. La concienciación de los funcionarios. Esto es muy interesante porque si la empresa, a partir de la cabeza, a partir de los accionistas o del dueño de la empresa, incentiva en sus funcionarios que tienen que trabajar todos en un solo sentido, tendrá muchos beneficios. Y también sirve para la reducción de los impactos negativos. Bueno, aquí es el sistema, un organigrama que explica cómo se debe hacer ese compliance. En primer lugar, se establece, ¿no? Se focaliza qué problema, cuál es el problema que tiene, luego va a desarrollar y simplemente evalúa y tiene que mantener ese sistema. Y aquí vamos a ver que hay también empresas de responsabilidad social que se han preocupado y en Perú tenemos muchas, ya les diré. Vamos a escuchar. Empresa socialmente responsable no solo es cuidar el medio ambiente, hay otros aspectos como la ética profesional, calidad de vida en la empresa y el compromiso con la comunidad. Te presentamos las 5 empresas que lograron combinar los aspectos económico, medioambiental y social. PepsiCo, compañía global líder en la industria de alimentos y bebidas, enfocada en fomentar formas innovadoras para minimizar el impacto ambiental, invertir en las comunidades locales y proveer un lugar de trabajo a sus empleados. Tiene iniciativas a favor de la inclusión de personas con discapacidad y un programa llamado Golden Years, con el que emplean adultos mayores en sus plantas. Las mujeres que laboran en la empresa cuentan con diversos programas que las ayudan a desarrollar sus talentos. Además, cuentan con una fundación cuya misión es promover el desarrollo sustentable en las comunidades más necesitadas dentro de las regiones en las que operan. Nestlé es una marca que ha logrado ganar el distintivo de empresa socialmente responsable por 15 años consecutivos, gracias a los programas que tiene para apoyar a sus colaboradores, agricultores, familias y al planeta. Cuenta con distintos programas que abordan los desafíos actuales de la sociedad por medio de diferentes enfoques. Niños saludables, con el objetivo de ofrecer comida sana, con mayor cantidad de frutas, verduras y micronutrimentos en sus productos. Iniciativa para jóvenes, contribuye a la preparación y capacitación de los chicos para que se integren eficazmente al mercado laboral. Energía renovable, lograron duplicar sus niveles con respecto a los años pasados. Actualmente, más de 100 centros de operación ya funcionan con este tipo de electricidad. Natura es una empresa con una nueva visión de sustentabilidad. En 2016 y 2017 fue reconocida como una empresa proética. El reconocimiento se debe a la implementación de medidas para prevenir y detectar casos de corrupción. Lanzaron más de 50 capacitaciones virtuales, esto con el fin de mejorar la experiencia de las consultoras. También crearon 2 proyectos. El primero, Proyecto de Carbón Reca. Este reconoce el papel que tienen los agricultores para la conservación de los bosques y el mantenimiento de la selva. Como parte de esta estrategia iniciaron el segundo proyecto, Pago por Servicios Ambientales, el cual remunera a las comunidades no solo en la compra de los insumos, sino también en el servicio de protección. BBVA, pionero en la responsabilidad social en México, ha desarrollado estrategias de negocio. Cuenta con políticas anticorrupción que concretan los principios pragmáticos del Código de Conducta. También han desarrollado prácticas que favorecen el balance personal y de trabajo de todos sus colaboradores, como horarios escalonados, transporte e implementación en salas de lactancia en centros corporativos. En la parte medioambiental, tiene un plan global de eficiencia para reducir el consumo de agua y energía y cambiarlo por fuentes renovables. Citibanamex
una empresa comprometida con brindar servicios financieros para impulsar el crecimiento y el progreso de sus clientes. Su código de conducta incorpora los aspectos de integridad, equidad, trato justo y diversidad. Este último los llevó a ser considerados como el mejor lugar de trabajo para la comunidad LGBTI. Para el aspecto ambiental, al estar dirigidos al sector financiero, ellos se involucran con las empresas ofreciendo un análisis de riesgos climáticos para ver cómo puede afectar internamente en sus operaciones y externamente a sus clientes. Consulte el ranking completo en la revista Mundo Ejecutivo y en el sitio web www.mundoejecutivo.com.mx. Bueno, como ven, es posible que la empresa sea responsable. En Arequipa tenemos la Ibérica. La Ibérica es una empresa de chocolates que es una empresa responsable, socialmente responsable. La Ibérica, por ejemplo, mantiene 400 familias en el valle de Quillabamba que plantan el cacao, del cual es la materia prima para los chocolates de la Ibérica. Para los profesores brasileños que han recibido los chocolates de la Ibérica, les puedo decir que son chocolates que no tienen nada que envidiar a los chocolates belga y suizos, famosos en todo el mundo. Son muy buenos en calidad. Además de mantener esas familias, Ibérica ha hecho que el medio ambiente sea respetado y se preocupa con las ventas, con los puntos de venta. Ha escalonado a varios puntos de venta, no solo en el departamento de Arequipa, más a nivel nacional, y también tiene contactos con Chile y probablemente con otros países de América Latina. Tenemos el Instituto Británico que enseña inglés a emprendedores y profesionales del sector turístico. Y como Perú es un punto turístico muy importante, la necesidad de hablar el inglés por lo menos es básico. Y lo hace capacitando y también pasando metodología de enseñanza para profesores de inglés en los colegios. Real Plaza es una cadena también de tiendas de departamentos que tienen una gestión de residuos muy buena y una cadena de valores éticos. Alicor es una cadena también que reduce los embalajes que sean residuos malos y trata de quitar todos los embalajes plásticos de sus entregas de comida. La compañía minera es Antamina, lucha también contra la pobreza, la desnutrición crónica infantil y ha hecho que se pongan en la mina puntos de atención médica y puntos de alimentación nutricional con dietistas y todo lo necesario. Y hay un proyecto interesantísimo que me llamó la atención que es el Allinmicui. Muchos de ustedes sabrán el quechua y significa coma bien, Allinmicui. Y ha disminuido la mortalidad infantil y la desnutrición en 2 años en un 7%. Y como ven, tenemos ejemplos. Nos cansaríamos de enumerar las empresas que cumplen con esos requisitos. Y pasamos al derecho de la competencia. Y ustedes dirán, pero ¿qué relación tiene el derecho de la competencia con la responsabilidad social de las empresas? Muchísimo, porque la defensa de la competencia está ligada directamente con el beneficio del consumidor, porque si hay competencia sabemos que el consumidor puede elegir productos que sean más baratos y que tengan mejor calidad. En Brasil tenemos una legislación muy importante. En la Constitución, el artículo 170 habla del orden económico y aquí en Perú también he visto que tienen en la Constitución inclusive
numerando algunos artículos que tratan sobre la libre competencia y hasta las prácticas que pueden herir la competencia. La ley 12.529 de Brasil reprime toda y cualquier infracción al orden económico. Ahí podemos hablar de los cárteles, de los precios predatorios, de los oligopolios, monopolios, y tenemos la ley del consumidor. Es muy interesante tocar el tema del Código del Consumidor porque ha inserido entre sus artículos cambios estructurales, inclusive en el derecho procesal, porque el onus de la prueba no es más del que alega, no es más del consumidor, que sería, y sí de la empresa o de la persona que presta el servicio. Y también tenemos órganos que ayudan al consumidor. Si el consumidor tiene una queja, va al PROCON, que es la protección al consumidor, y si no tiene éxito, todavía puede judicialmente tener su derecho asistido. Y también tenemos las varas o los juzgados de consumidores. Bueno, con respecto a la organización del derecho de la competencia, tenemos el CADE, que es el Consejo Administrativo de Defensa Económica, que tiene un tribunal. Vean que es un tribunal administrativo, no es un tribunal judicial, y está encargado de decidir sobre las fusiones, adquisiciones de empresas y sobre todas las prácticas infractoras contra la competencia. Tenemos una superintendencia, la Procuraduría Federal Especializada, que justamente por casualidad, profesor Clodomiro, Marlene y Tania, escucharemos a Juliana, que es nuestra exalumna, que hoy es la Procuradora General del Estado en el CADE. Le mando un abrazo para todos. Tiene la Directoría de Administración y el Departamento de Estudios Económicos. Entre las conductas anticompetitivas tenemos, como ya dije, las prácticas colusorias horizontales, todo tipo de acuerdos. Aquí hemos tenido los acuerdos del papel higiénico, del combustible. En Brasil también ha habido acuerdos en ese sentido, y también Lava Jato surgió justamente de ese tipo de conducta anticoncurrencial. Las prácticas colusorias verticales también son acuerdos en la cadena ya de producción, distribución y comercialización. En cuanto a las horizontales, son entre empresas o socios. Ya las verticales son acuerdos de la empresa con quien le suministra o con quien comercializa. Y finalmente el abuso de posición dominante. Hay ejemplos. Ustedes dirán, pero ¿por qué y cómo se pune esa posición dominante? Hay empresas que por su propia eficiencia y por su propia naturaleza se tornan dominantes en el mercado. Es el caso de Microsoft, por ejemplo, que, si ustedes se acuerdan, antes vendía el sistema de navegación Windows, juntamente con su programa de Microsoft, y otros navegadores como Netscape entraron con un proceso de que estaría habiendo una venta casada, o sea, vende su programa y también el navegador, y eso les estaba dificultando y haciendo que no exista la competencia. Pero lograron los abogados demostrar que los propios consumidores buscaban la facilidad de ese navegador, y hasta hoy tenemos nosotros ese tipo de navegador que es mucho más fácil. Bueno, en cuanto a las competencias del CADE, podemos decir que es preventiva, o sea, avisa que si hay prácticas anticompetitivas puede punir con multas muy grandes. Algunos empresarios
hasta prefieren no seguir adelante. Si se aplican multas, pueden pagar la multa y continuar con la práctica anticoncorrencial. Pero eso, aliado a la responsabilidad social, justamente ha hecho de que los bancos y financiadores no den facilidades para ese tipo de empresas. Es represiva porque investiga y juzga ese tipo de conductas, y educativa porque incentiva y estimula a que la sociedad tenga una mayor competencia. Beneficios de este sistema: mayor innovación, variedad de bienes y servicios que los consumidores pueden escoger en las góndolas de supermercados, el producto que quieran y ver la procedencia de ese producto. La mejor calidad de servicios y de productos, y los mercados se tornan también más eficientes, porque si mi mercado está perdiendo en ventas, voy a yo reclamar, no solo reclamar, decir dónde estoy fallando, y podré ser competente si corrijo mi defecto. Precios competitivos y beneficios para el consumidor. Aquí es la procuradora del CADE. Hola, que hablará. soy Juliana Oliveira Domínguez, profesora de Derecho Económico, Regulación Económica y Derecho de la Competencia en la Universidad de São Paulo desde 2012, egresada de la Universidad Estatal de Londrina, UEL, con una tesis supervisionada por la profesora Marta Asunción y posgrado sobre precios predatorios como inflación del orden económico. Pero antes de eso, formé parte del grupo de investigación que estudió la legislación y las políticas públicas orientadas al derecho de la competencia en los países sudamericanos, debido al Mercosur, también en Latinoamérica y Europa. En este vídeo vengo a saludar la alianza firmada en la Universidad Católica de Santa María, Arequipa de Perú, con mi alma mater, la Universidad Estatal de Londrina, y al mismo tiempo a ser testigo de la importancia de la internacionalización y las alianzas académicas. Profesora Marta fue una gran referencia para muchos académicos, como es mi caso, a sacar y reducir temas que estaban discutiendo fuera de Brasil en el derecho de la competencia. Y con mis conocimientos adquiridos conté con publicaciones premiadas en Brasil, lo que sin duda me abrió las puertas para asumir importantes funciones públicas, además de las académicas, como el Consejo de la Administración del Departamento de Protección y Defensa del Consumidor, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en Brasil, y después desempeñé como presidente del Consejo Nacional de Lucha contra la Piratería y los Delitos contra la Propiedad Intelectual, y también el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor. A través de la presidencia pro tempore brasileña del Mercado Común del Sur, presidí las reuniones ordinarias del Comité Técnico número 7 de la Comisión del Comercio del Mercosur, y hoy estoy ocupando el cargo de fiscal jefe del Consejo Administrativo de Defensa Económica, es una procuraduría, y gracias a una audiencia en el Senado Federal. Por eso también me gustaría señalar que mi entrevista con los senadores fue testigo de la importancia de la Universidad Estatal de Londrina para la información y de la importancia de la investigación académica para el desarrollo de las políticas públicas serias basadas en evidencia científica. Por lo tanto, me gustaría resaltar una vez más mi alegría de ver esta alianza entre la UEL y la Universidad Católica de Santa María de Arequipa del Perú, con la convicción que juntas las instituciones traerán grandes resultados y cambiarán la vida de varios académicos e investigadores. Muchas gracias por la invitación a grabar este vídeo, y una vez más, felicitaciones y muchos éxitos en esta asociación. Vean que es posible que muchos de ustedes lleguen también a la docencia y a cargos muy importantes en el Perú.
Solo para terminar, para que, como prueba de lo que decía, que a veces no respetamos el medio ambiente ni las relaciones laborales, vamos a ver este video y encerramos con uñas y esquilar su lado. La regla del lugar es que los comuneros, muchos de la tercera edad, trabajen gratis y los braceros reciban hasta $20 por día, mientras la empresa vende su ropa en Nueva York, Milán o Londres a precios que alcanzan los $9.000 por suéter o $30.000 por saco. Loro Piana es propiedad del conglomerado de marcas de lujo LVMH, controlado por Bernard Arnault, uno de los hombres más ricos del mundo. Y la comunidad de Loganas es una de las zonas más frías y pobres del Perú. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori se aprobó una ley que otorgaba a las comunidades indígenas el derecho exclusivo de esquilar y comercializar la fibra de vicuña. Pero en el año 2000 se emitió un decreto que concedía a las empresas esos mismos derechos, permitiendo que extranjeros puedan adquirir tierras en los Andes y esquilar las vicuñas encontradas allí sin compensar a la comunidad indígena. Loro Piana compró 2.000 hectáreas y estableció un perímetro de 12,5 kilómetros. La marca ganó su mayor popularidad en 2023, tras aparecer en la famosa serie Succession. Ahora una investigación de Bloomberg saca a la luz estas discrepancias. Legisladores de Estados Unidos apuntan a que se trata de explotación y están pidiendo explicaciones de por qué, a pesar del éxito millonario de la marca, la comunidad... Vean que es un ejemplo de cómo la empresa debe actuar. No podemos más soportar que la mano de obra y que nuestras sociedades indígenas o más pobres sean explotadas. Y les hago dos preguntas. ¿Cómo concienciar las empresas hacia una responsabilidad social y para un desarrollo sostenible? Y en el rol que ocupas en la sociedad, ¿cómo contribuyes para un desarrollo sostenible? Son dos preguntas que me gustaría que reflexionen y vean en qué sentido ustedes están colaborando para que las empresas y ustedes desde el lugar donde ocupan diseminen la responsabilidad social. Muchas gracias a todos. Fuerza. Fuerza. Con esos fuertes aplausos agradecemos las sentidas palabras de la ponencia de la doctora Marta Asunción Enríquez Prado. A continuación tenemos la tercera ponencia de esta primera tarde del Seminario Internacional de Derecho a Interuniversidades y va a estar a cargo de un representante de la Universidad Católica de Santa María. Hablamos del doctor César Alejandro Nájar Becerra, a quien invitamos aquí al podio para que haga su exposición. El aspecto histórico no puede perderse en el desarrollo de los campos del derecho, como lo es el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. Y parte de la historia es también la actualidad marcada por lo que se puede denominar como la cuarta revolución industrial o industria 4.0. El derecho regula realidades y es lo que se busca de entrar en este tema. Así que tenemos el tema la cuarta revolución industrial y su impacto en la seguridad social. Fuertes aplausos para el doctor César Alejandro Nájar Becerra. En principio agradecerles por su presencia. Gracias, doctor Claudio Miro. Gracias, doctora Marta, por sus muy buenas ponencias y que de hecho me ayuda mucho a explicar lo que trato de hacer entender con esta ponencia. En principio es importante que, tal y como lo han mencionado tal vez al momento de introducir esta ponencia, ustedes se habrán dado cuenta de que se hace referencia a la vinculación que existe entre el derecho del trabajo y la seguridad social. Y eso es muy importante porque finalmente la ponencia que vamos a explicar el día de hoy guarda relación en cómo es que las nuevas tecnologías a las cuales hacía referencia el doctor Claudio Miro, pues propiamente pueden incidir en lo que nosotros entendemos y conocemos como el derecho del trabajo, pero más propiamente la seguridad social.
Para eso es importante que tal vez nos demos cuenta de algo en concreto. Y es que las nuevas tecnologías han cambiado definitivamente las dinámicas laborales a las que estamos acostumbrados. Las dinámicas laborales actuales se identifican sobre todo hoy en día por el uso de la inteligencia artificial a la que hacíamos referencia como la robotización. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo es que esto afecta al derecho del trabajo y también pues a la seguridad social? Para ejemplificar este tema, he traído con ustedes unas cuantas noticias. Uy, creo que no funciona. Ah, no, aquí están. Unas cuantas noticias que tienen como intención que ustedes adviertan cuál es la transformación del mundo del trabajo al que estamos enfrentándonos hoy en día a propósito de esta cuarta revolución industrial. En principio, hay que tener en cuenta de que para muchos el uso de las nuevas tecnologías puede ser más que algo negativo, algo positivo. Y es que si es que nosotros lo vemos desde la perspectiva empresarial, el empleador, el empresario, va a decir, efectivamente, las nuevas tecnologías me ayudan muchísimo. Pero hay algo que muchas veces, o muy pocas veces de hecho, entramos pues propiamente a analizar. Ustedes están viendo aquí 3 noticias. La primera de ellas hace mención a lo siguiente: Renfe apuesta por la robotización y automatización de procesos con una inversión de 10 millones de euros. Que Renfe es pues propiamente la empresa ferroviaria más importante en España, la que se encarga pues propiamente del transporte público. ¿Y qué nos está tratando de decir esta noticia, aunque ustedes no lo crean, es hace 2 semanas? Que básicamente esta empresa está promoviendo y está buscando automatizar sus actividades. ¿Y qué implica la automatización? Pues propiamente que vamos a tener personas, trabajadores, que lamentablemente se van a quedar sin trabajo. En segundo lugar tenemos a Ferreiros. Los peruanos sabemos pues propiamente que Ferreiros es una de las compañías más importantes y una de las dentro de lo que es la industria peruana. ¿Y qué ha hecho Ferreiros en noviembre del año pasado? Y esa es una noticia que ha pasado por encima, casi nadie se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. Y lo que ocurre es que Ferreiros ha revolucionado su centro de distribución de repuestos ¿con qué? Con robotización. ¿Eso qué implica? Implica básicamente de que vamos a tener empresas que poco a poco van a ir desplazando la mano de obra humana por robots y por inteligencia artificial. Pero no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque justamente no entramos a la investigación sobre estos temas. En tercer lugar, con solo 30 años de desarrollo, con solo 30 años desarrolló un vehículo autónomo terrestre que revolucionará las labores en el campo. Ustedes miran ese encabezado y dirán, qué genial. Hay personas que están implementando y cambiando pues propiamente lo que ya conocemos y sobre todo en el campo, dense cuenta. Pero si lo vemos y lo analizamos este tema, nos estaremos dando cuenta de que este es un primer paso para que se empiecen a automatizar incluso también actividades rurales. Esas actividades en las que uno podría pensar pues propiamente de que son actividades que difícilmente podrían ser tecnificadas, automatizadas. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de que esto en el futuro va a suceder. Y esto ya está sucediendo. Los titulares que les he mostrado son titulares que únicamente nos demostraban de que la transformación digital podría conllevar pues propiamente a la pérdida de empleos. Pero aquí ya tenemos ejemplos palpables. Estas noticias que están viendo aquí son de este año. La de la derecha es de hace una semana. ¿Qué dicen estos 2 titulares? El primero, Amazon, Google y Duolingo eliminaron cientos de puestos de trabajo. Así inician los despidos tecnológicos en el año 2024. Lo irónico de todo esto es que cuando se hablaba de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la robotización, se decía, los puestos que se van a mantener son justamente los tecnológicos. Aquellos cargos o aquellas, vamos a decirlo, carreras que guardan relación con estos temas. Pero dense cuenta, los primeros en estar perdiendo empleo son ellos. Y en segundo lugar, lo estamos viendo aquí en Amazon. Amazon Web Services recordará cientos de empleos, alrededor de 27.000 trabajadores. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender, pues propiamente que nos enfrentamos tal vez a un aspecto que muy pocas veces y que de hecho no lo estamos investigando, que es la pérdida de empleos a propósito de lo que es la cuarta revolución industrial. Pero, ¿qué nosotros entendemos como revolución industrial? Y creo que no se mueve. Bueno, en realidad la cuarta revolución industrial, aunque ustedes no lo crean, forma parte ya de los cambios tecnológicos que han venido implementándose a lo largo del tiempo.
muchos de ustedes, y estoy casi seguro, que se habrán quedado en la primera revolución industrial. En el colegio les habrán enseñado la revolución industrial de 1784. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya hemos tenido 3 revoluciones industriales. Una en 1784, que es la que conocemos, que vinculaba pues propiamente estos sistemas de producción urbanos, industrializados y mecanizados, a propósito pues propiamente de las máquinas de vapor, de carbón. Posteriormente sucede algo que tal vez muy pocos conocen, pero los que estamos metidos en el tema laboral lo conocemos por un tema histórico, que es la segunda revolución industrial que se da en 1870, con lo que es la división del trabajo, la producción en serie y el uso del petróleo y electricidad. En 1870 se empieza a usar petróleo, electricidad, y luego en 1930 viene una etapa que se llama fordista-taylorista. ¿Por qué se dice fordista-taylorista? Henry Ford, que es quien creó pues propiamente los primeros automóviles en masa, crea este sistema de utilizar pues propiamente la división de trabajo. ¿Para qué? Para hacer que la producción de los bienes, de los productos, sea mucho más rápida. Entonces la segunda revolución industrial se da aquí. La tercera revolución industrial se da en 1969, con el uso de líneas automatizadas y el uso de aparatos electrónicos, es decir, computadoras. Y creo yo que gran parte de las personas todavía piensan que nos encontramos en 1969. El uso de computadoras, de sistemas informáticos, pero hoy en día, actualmente ya estamos en una cuarta revolución. ¿Y qué implica esta cuarta revolución? El uso de Internet de las cosas, Big Data, pero sobre todo robotización e inteligencia artificial. Esta situación implica una prescindencia progresiva. ¿De quién? De los seres humanos en el trabajo. ¿Y eso qué consecuencias podría traer? Pues propiamente va a traer muchísimas consecuencias. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, así como el Informe de Comercio y el Desarrollo del año 2017, señalan algo bastante interesante y que creo que casi nadie se ha dado el trabajo de leer y de ver qué es lo que trata de decirnos estas organizaciones internacionales sobre este tema. Las nuevas tecnologías van a traer consecuencias sobre las prácticas y las estructuras existentes de la vida económica, lo que incluye ¿qué cosa? La destrucción de firmas, mercados y empleo, y ojo, sin una garantía de que los nuevos procesos puedan compensar estas pérdidas. Muchas veces escuchamos de que el uso de las nuevas tecnologías va a traer consigo nuevos puestos de trabajo. Pero lo cierto es que estos informes dicen absolutamente todo lo contrario. De hecho, tampoco es de que nos digan no va a haber trabajo, pero nos va a decir sí, van a haber cambios y claro, van a haber nuevos puestos de trabajo, pero no te aseguro que los puestos que se han perdido vayan a recuperarse. Y lo que sucede es lo que están viendo ahí resaltado. Si bien podría generarse nuevos puestos de trabajo, es un hecho que se van a generar pérdidas de trabajo a gran o a pequeña escala. Hasta aquí lo que estamos viendo es el impacto que va a tener pues propiamente la cuarta revolución industrial en el trabajo. Y es importante, antes de pasar al siguiente tema, que nos hagamos la pregunta, ¿cómo va a impactar? ¿Va a impactar en gran medida, en menor medida? Y de hecho, cuando yo debatía esto en alguna oportunidad con algunos compañeros, también abogados e investigadores, me decían, pero claro, o sea, si tú te pones a analizar lo que es pues propiamente la cuarta revolución industrial y la potencial pérdida de empleos, o sea, genial, ese es un tema que lo pueden estar viendo en Europa, lo pueden estar viendo en Asia, pero acá en Latinoamérica en realidad no. Y claro, porque la figura que ellos mantienen, el argumento que ellos mantienen, es un argumento bastante cierto. Y es que a corto plazo, los que se van a ver más afectados son los trabajadores ¿de dónde? De países industrializados. ¿Por qué? Porque es más propenso de que esos países industrializados opten pues propiamente por utilizar por ejemplo, inteligencia artificial, robots para el reemplazo de trabajadores. Pero claro, ustedes dirán, entonces nos libramos. Nos libramos porque no somos países industrializados, somos países en vías de desarrollo y con eso nos salvamos. La respuesta es que no. Todo lo contrario, la vamos a ver más verde. ¿Y por qué? Porque lo que sucede es que en los países menos industrializados, esta situación va a llegar, pero va a llegar tarde. ¿Y por qué va a llegar tarde? Porque si ustedes se dan cuenta, los procesos de robotización y automatización cada vez se hacen más baratos.
Ahora no se utiliza o no se opta pues propiamente por el tema de la robotización y el uso de inteligencia artificial porque son sistemas caros. Pero cuando esta situación se empiece a volver mucho más barata, va a traer consigo de que en países en vías de desarrollo, empleadores que optaban por no comprar estos sistemas, estos software, estos robots, ahora sí pretendan hacerlo, porque es mucho más barato. Y les va a salir mucho más barato comprar esos robots, esas inteligencias artificiales, que mantener pues propiamente a trabajadores y pagar lo que son beneficios laborales, lo que son pues propiamente cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene la pregunta, y aprovecho pues propiamente lo que mencionaba la doctora Marta en su exposición, que es el tema de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque con la responsabilidad social empresarial nosotros identificamos de que yo como empresa tampoco puedo llegar al punto de ser tan abusivo. Pero hay que ver cómo es que realmente esto afecta a nuestro país. Y aquí les traigo una gráfica entregada por McKinsey & Company en el año 2017, que nos dice pues propiamente cuál es el grado o porcentaje de puestos automatizables, es decir, la cantidad de trabajadores que podrían perder eventualmente su trabajo a propósito de estas nuevas tecnologías y la cuarta revolución industrial. Me voy a centrar en Perú y en Brasil, ¿correcto? En Perú, más del 51% de personas ejerce un cargo automatizable y que podría ser fácilmente intercambiado por una máquina. Más del 51%. En Brasil están aproximadamente entre un 49 y 51%, o sea, tampoco es tan alejado. Entonces, ahí viene la pregunta, perfecto, nos estamos dando cuenta de que esta cuarta revolución industrial puede traer consigo la pérdida de empleos. Pero el tema de tu investigación no era pues propiamente hablar de trabajo, era hablar de seguridad social. ¿Y cuál es la vinculación entonces que existe entre esto y la seguridad social? Tal vez muchos de ustedes se preguntan, perfecto, pero ¿qué es la seguridad social? ¿No? Sobre todo porque veo de que hay muchos alumnos de primer año. Bueno, la seguridad social guarda relación ¿con qué? Con esta rama del derecho que busca resguardar las contingencias del ser humano en aquellas situaciones en las cuales se ve imposibilitado de trabajar. Pero no solamente eso, las contingencias del ser humano para afrontar sus necesidades más básicas. Y bajo esta premisa, los sistemas de seguridad social que conocemos se enfocan en dos cosas principalmente. En primer lugar, en lo que es la seguridad social en salud. Cada vez que nosotros nos hacemos atender, pues propiamente sobre todo en e-salud, lo que sucede es de que estamos siendo atendidos no porque el Estado esté cubriendo todo eso, no porque el Estado esté sacando de su bolsillo y de sus partidas montos de dinero exorbitantes para que nosotros podamos hacernos atender, sino que nos atienden porque cada uno de nosotros que trabajamos, ojo, en la formalidad, y ahorita lo vamos a tocar este tema, aportamos y cotizamos un monto de dinero, ¿para qué? Para que este sistema se mantenga vigente. Con el dinero que nosotros mismos aportamos es que nos atienden en temas de salud. Y no solamente en temas de salud, sino que también en temas de pensiones. Cuando nosotros llegamos a una determinada edad, pues propiamente vamos a necesitar que el Estado, entre comillas, nos pueda asistir. Pero para eso, ¿qué es lo que sucedió? Se crea pues propiamente un sistema de pensiones. ¿Para qué? Para que a través de un fondo privado o un fondo nacional, como ocurre en nuestro país, pues propiamente podamos cubrir esas necesidades que vamos a tener cuando alcancemos la tercera edad. Pero acá viene algo muy interesante. La seguridad social que les estoy explicando, que es necesaria para que nosotros tengamos una vida digna, ¿depende de qué? Depende básicamente de los aportes que nosotros mismos efectuemos cuando estamos haciendo ¿qué cosa? Trabajando. Entonces, ¿qué sucede si yo pierdo el empleo? ¿Qué sucede si de aquí en un futuro no muy lejano la cuarta revolución industrial va a traer consigo de que a mí me desplacen de mi puesto de trabajo y por lo tanto no pueda laborar? No va a haber quien aporte esa seguridad social. El problema en nuestro país, al menos en Perú, se complica mucho más cuando nosotros advertimos, que solamente, y mírenlo ahí, solamente el 17.1% de la población económicamente activa aporta a un sistema de pensiones y de salud.
Eso actualmente, año 2022, esta gráfica. Ahora, imagínense que esta situación, que ya implica algo bastante complicado, porque solamente las personas que trabajan, solo de los que trabajan el 17.1% aporta o cotiza a la seguridad social, le sumamos otras cosas. Primero, y el primer tema que creo que es algo que nosotros tenemos que afrontar, la demografía. ¿Qué es lo que sucede? Una última investigación, o bueno, el último censo efectuado en nuestro país, demuestra que del año 2007 al año 2022, pues propiamente ha habido una reducción de aproximadamente el 12% de personas entre 0 y 19 años. Pero ha habido un aumento del 13% de personas adultas mayores. Se dice de que la tendencia es de que los adultos mayores para el año 2050 estén en el mismo nivel, en el mismo monto o porcentaje que el número de personas de 0 a 19 años. Cuando lo que sucedía hasta hace algunos años atrás era de que quienes eran más eran los jóvenes y quienes eran menos eran las personas mayores. ¿Esto qué nos dice? Nos dice de que a futuro, en un futuro no muy lejano, de aquí a unos 15 años en adelante, vamos a tener que afrontar el hecho de tener que cubrir con la seguridad social a un mayor número de personas. Pero, ¿qué es lo complicado aquí? De que también va a haber un menor número de personas jóvenes que van a aportar a ese sistema. Entonces, ahí ya tenemos un problema, que es el tema de la demografía. Un mayor número de personas mayores y un menor número de personas menores que aportan al sistema. En segundo lugar, la informalidad. Algo que es lamentable en nuestro país es de que la informalidad laboral alcanza el 80%. Solo el 20% de personas que trabajan en la formalidad. Y ahí viene una crítica, desde mi perspectiva, a lo que son las autoridades inspectivas de trabajo. Las autoridades inspectivas de trabajo hoy en día se enfocan en ¿qué? En analizar si se están cumpliendo beneficios laborales y demás. Pero hace 2 días salió una noticia que demuestra de que la autoridad inspectiva de trabajo, en vez de enfocarse en este problema de la informalidad, se enfoca en otros temas, porque los temas de informalidad solamente alcanzan un 20%. Es decir, ¿realmente la autoridad inspectiva de trabajo se está enfocando en lo que tiene que realmente ver? La respuesta es que no. Y lamentablemente, así como esto, hay otras normas y disposiciones normativas que a veces complican un poco que las empresas decidan formalizarse. Lo tercero, y eso es algo vigente, señores alumnos y personas que se encuentran aquí presentes en el auditorio, ahorita mismo se está debatiendo un 7º retiro de los fondos de la AFP. Y ahí viene algo bien interesante de lo que mencionaba el doctor Cloromí. ¿Qué decía? Nos decía en su ponencia, pues propiamente, que a veces hay este tema de la polarización en redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa con el tema del retiro de fondos de las pensiones en nuestro país? De que se ha polarizado esto desde el punto de vista de las redes sociales. ¿Y quiénes son los más? Aquellos que dicen, sí, retira tu fondo. Esos influencers que no conocen estos temas y que dicen, retira tu fondo, es tu plata, es tu dinero. ¿Y qué es lo que va a generar a futuro? Que nos quedemos sin plata. Que estas personas que estaban aportando recojan y retiren nuevamente su dinero y cuando lleguen ancianas digan, no tengo dinero para cubrir mi vejez. Entonces, ¿quién se va a tener que encargar de eso? El Estado. Y lo último es lo que estamos conversando, la inteligencia artificial y la robotización. O sea, imagínense la cantidad de problemas que tenemos alrededor de la seguridad social y pese a ello seguimos minando el sistema de seguridad social. Pese a ello no nos interesamos en investigar qué es lo que está sucediendo con la seguridad social. Y esto no es únicamente de nuestro país. En Europa también están teniendo el mismo problema. ¿Y por qué? Porque justamente el tema de la demografía hace de que ya no tengan la misma cantidad de aportantes para sostener su sistema de seguridad social. Por eso las huelgas en Francia. Por eso en Francia hay tanto problema hoy en día cuando dicen tenemos que elevar la edad de personas que se van a jubilar. Y las personas dicen no, pero es que claro, no entendemos el trasfondo que es todo este problema que afecta a la seguridad social. Entonces, atendiendo a todo esto, ¿cómo es que afecta la cuarta revolución industrial a la seguridad social? Básicamente por 2 cosas. Primero, porque va a haber una
vamos a decirlo, objetivamente hablando, desaparición de puestos de trabajo. Y en segundo lugar, porque si bien se pueden crear nuevos empleos y si bien se pueden crear nuevos trabajos, ¿qué es lo que sucede? Que no van a haber las mismas tasas de recambio en cuanto a puestos de trabajo que uno espera. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día no tienen las capacidades que exigirían los nuevos puestos de trabajo. Es decir, hoy en día no nos están enseñando, no nos están, vamos a decirlo, hacer estudiar lo que tendríamos que saber para entrar a este tema de la revolución industrial. Cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué va a pasar si tengo menos trabajadores y de hecho también van a desaparecer puestos de empleo? Lo que están viendo a la derecha. Una menor cantidad de aportes, una menor cantidad de ingresos al sistema y por tanto un peligro para la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Pero alguien se dedica a estudiar este tema, alguien analiza esto desde los fueros, vamos a decirlo, como el Congreso, como las comisiones de economía, de trabajo, nadie. Hace poco se estaba buscando un tema de reforma en la seguridad social, se archivó. ¿Y cuál es el problema? De que muy pocas veces se habla de esto. Entonces, siendo de que esto es una investigación, lo que se me ocurrió a mí fue también no dejarlos en el aire y decirles, o sea, aquí tenemos un problema y ya veremos quién lo soluciona. Se me ocurrieron algunas ideas que podrían ser medidas para poder afrontar este tema. El primero de ellos es necesariamente implementar medidas, vamos a decirlo, políticas públicas relacionadas no a un tema laboral, no a un tema de seguridad social, sino más que todo a un tema de educación. Enseñarle a los trabajadores, a los futuros trabajadores, las competencias que necesitan para entrar a, vamos a decirlo, competir con estas inteligencias artificiales, estos robots, o que cuanto menos sepan utilizarlas y tener las competencias para poder ser contratados. Eso en primer lugar. Eso es un tema de política pública. Eso lo va a tener que hacer cada Estado. En segundo lugar, aportes a la seguridad social a través de una renta básica universal. ¿Qué significa esto? Hace un momento hemos visto que la seguridad social se sostiene en los aportes que yo saco de mi bolsillo como trabajador. La idea sería cambiar esta figura. Que la seguridad social no necesariamente parta de tu condición de trabajador. Así como pagas un impuesto, podrías estar pagando pues propiamente un porcentaje para la seguridad social. Y en tercer lugar, vamos a decirlo, un aporte efectuado por las propias empresas que contratan, que implementan estos servicios de robotización e inteligencia artificial. Cada vez que una empresa implemente uno de estos, vamos a decirlo, estas nuevas herramientas de la cuarta revolución industrial, conociendo este problema, aporten cuanto menos, por un tema de responsabilidad social empresarial justamente, un monto al fisco para poder sostener el sistema. Pero tal vez lo más importante es, bueno, aquí les traía alguna otra idea, que era cotizar a la seguridad social como si siguieras efectuando aportes a la seguridad social del trabajador. Es decir, voy a implementar o voy a traer conmigo un robot, voy a traer conmigo una inteligencia artificial y voy a despedir a 5 trabajadores por esa inteligencia artificial. Si los voy a despedir a los 5, que mientras consigan trabajo o hasta que accedan a una jubilación, pues propiamente pagarles esos aportes como si siguieran trabajando. Es un tema evidentemente debatible, pero son propuestas frente a lo que estamos viendo. Y lo último, que las empresas coticen a un sistema multipilar de pensiones. Y me parece que esta es la solución. O sea, de todo lo que les he dicho, me parece que esto es lo más acertado. Que el sistema de seguridad social no únicamente se sostenga en un sistema que provenga del bolsillo del trabajador o que dependa únicamente del trabajador, sino que dependa del trabajador, de la empresa y eventualmente de un impuesto que se podría otorgar por encima cuando se implemente pues propiamente una robotización o una inteligencia artificial que pueda conllevar a la pérdida de empleos. Entonces, la conclusión a la que podríamos llegar es básicamente la siguiente. Existe un impacto de la cuarta revolución industrial sobre la seguridad social y creo que es más que evidente la respuesta. Sí, sí existe. ¿Es un impacto positivo? Lo estamos viendo. No es positivo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adoptar medidas para que esto finalmente cambie.
El último mensaje con el que los quiero dejar es pues propiamente de que hay que entrar, pues propiamente a analizar muchas veces lo que está sucediendo en nuestro mundo y no quedarnos con lo que nos dan. Hay que entender de que las situaciones que parecen ya estar solucionadas, pues propiamente no lo están, y a veces nuestro deber como investigadores, como futuros abogados o como abogados ya, es justamente entrar, identificar estos problemas y tratar de darles una solución, porque esa es la labor que nos corresponde a nosotros, sobre todo como académicos. Y sin más, pues nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor César Alejandro Nájar Becerra. Distinguida concurrencia con esta tercera exposición. Con esta tercera exposición ha culminado el primer día de lo que es el Seminario Internacional de Derecho Interuniversidades entre la Universidad Católica de Santa María de Perú y la Universidad Estadual de Londrina de Brasil. Los esperamos el día de mañana en la jornada matutina, que es de 9 a 12 y en la tarde de 2 a 5. Antes de retirarnos, por favor, chicos y chicas, ¿existe alguna pregunta de los asistentes respecto a alguna de las tres exposiciones? Las personas a cargo de apoyo tienen un micrófono que va a ir hacia donde esté la persona que desea preguntar. ¿Existe alguna pregunta para la primera, segunda o tercera exposición? Ahí, perfecto. Ahí al medio de la platea vamos a recibir la pregunta. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es para el último ponente y quisiera saber cómo es que realmente puede afectar la automatización, la que usted refiere, si la mayoría de trabajadores en nuestro país son informales. Entiendo que es a largo plazo, es decir, eventualmente, pero ¿cómo es que se puede materializar esta afectación a un corto plazo, ¿no? Esa es mi pregunta. Correcto, perfecto, muchas gracias. En realidad, a corto plazo, como les menciono, siendo que somos un país no industrializado, siendo que somos un país donde la mano de obra, como tú bien mencionas, por la informalidad es barata, pues propiamente es casi imposible que yo te pueda decir de que va a haber un efecto a corto plazo. Lo que sí... por aquí. Ya, ¿me escuchan igual? Sí. Entonces... Y lo que te venía mencionando, ¿no? Entonces, por un lado, en realidad a corto plazo, yo creo que en nuestro país al menos no va a haber un efecto. A corto plazo, en países industrializados, como lo podría ser Estados Unidos, como lo podrían ser países en Europa, claro que sí. Ahora, en nuestro país, ¿cómo nos va a afectar? Como te digo, hoy en día no nos afecta, ¿por qué? Porque vamos a decirlo, los beneficios laborales, las remuneraciones que yo le pago a un trabajador, entre comillas, son baratas frente a otros mercados. Y es por eso de que el empleador, el empresario dice voy a trabajar en Perú. Pero cuando estas nuevas tecnologías se abaraten en costos, sean mucho más baratas, no traigan consigo un sobrecosto al empleador y por lo tanto el empleador, haciendo un análisis de costo-beneficio, diga me conviene más comprar una máquina para tener... a diferencia de tener 50 trabajadores a los que les voy a tener que pagar beneficios laborales, aportes de seguridad social y demás, cuando lleguemos a ese punto, cuando esa nueva tecnología sea más barata, ahí la vamos a sentir y va a ser peor. Y te explico por qué. Porque al menos en los países industrializados, como ya la están viendo, están tratando de adoptar medidas para evitar que esto siga creciendo. Pero nosotros no lo estamos notando. Y cuando llegue, nos va a explotar la realidad en la cara y no vamos a tener herramientas para afrontar eso. Por eso, tal vez ahora lo interesante es de que expongo este tema para que abramos un poquito los ojos y nos demos cuenta de que hay algo que hacer, evidentemente no prohibiendo el tema de la existencia de la inteligencia artificial, no prohibiendo el uso de las nuevas tecnologías, pero sí adoptar medidas paralelas para que esta afectación no sea tan alta como la que se podría esperar. Muchas gracias, doctor César. ¿Existe alguna pregunta más de la concurrencia esta tarde?
Doctora Katia, enseguida le paso la palabra para su pregunta. Doctor César, usted propone algunas soluciones para esa problemática que ya hace algunos años en Europa ha ocurrido, que hay mucho más, cada vez las personas tienen una expectativa de vida mayor y el problema justamente es que la mano de obra o aquellos que cotizaban eran pocos, tanto que estaban llamando mano de obra de varios países, inclusive facilitando la entrada de extranjeros para que puedan cotizar. Pero lo que me llama la atención y entendí bastante interesante son sus propuestas. ¿Cómo podría llevarse eso para la Cámara para el Congreso, ¿no? Porque es que en Brasil tenemos la Cámara de Diputados y los senadores, y aquí solamente hay diputados. Pero sí, senadores, ¿desde cuándo? Ah, ya, pero actualmente solo son diputados, claro. Le propongo que haga, con base en sus estudios, haga una propuesta a algún diputado y que se haga un proyecto de ley para poder, por lo menos, estudiar estas sugerencias de ti, ¿no, César? Que me parece interesantísimo, porque como tú dices, el problema ya está aquí, no nos estamos dando cuenta, pero como él dice, nos va a reventar en la cara y para eso tenemos que prepararnos. Y ustedes son los llamados, ustedes son los líderes que mañana van a gobernar nuestro país. Y más todavía, como hoy en la firma del convenio, el decano el vicerrector académico decía de las grandes inteligencias, de los grandes personajes que han salido de esta universidad a nivel nacional y que se han proyectado. Y entre ustedes tengo la plena certeza que harán un trabajo muy lindo junto a las autoridades, y también sugiero que se haga un programa de concientización de las personas para que voten mejor. ¿Por qué tenemos esta señora en la presidencia? ¿Por qué tenemos diputados que solamente están allí por intereses escusos? Porque no sabemos votar, y supongo que la profesora Patricia tratará de eso cuando hable del derecho electoral. Pero quisiera terminar para decirles si hay esa posibilidad de que se lleve al Congreso. Es urgentísimo, urgentísimo, y más todavía con el índice de economía informal que hay en Perú. El peruano no se muere de hambre, es muy interesante. Él puede vender sus verduritas, sus cositas chinas, en fin, pero lleva un poco de dinero para su casa. Los peruanos sabemos luchar. Y quiero decirles, incentivarles, yo soy muy llorona, muy emocionada por todo este clima que nos ha envuelto desde la mañana con la firma del convenio y ahora con este número de alumnos, esta presencia tan importante, me pongo más susceptible todavía. Pero les incentivo a que trabajen junto con los profesores de aquí y los recibiremos a todos con los brazos abiertos en Brasil, como a mí me recibieron. Es mi segunda patria, pero el brasileño es maravilloso. Gracias, de verdad, por esas palabras. Y de hecho, en realidad, hablando de lo que son las propuestas, ya desde el año pasado se han venido implementando propuestas para lo que es la reforma de pensiones. Lamentablemente, por ejemplo, volvemos nuevamente al tema de la polarización que hablábamos con el doctor. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién está impulsando el tema de la reforma de pensiones? Sectores de izquierda. Cuando uno analiza, vamos a decirlo, la propuesta legislativa es buena. Pero, ¿qué pasa? Justamente por este tema de la polarización, entra una persona con tendencia o ideología de derecha y dice, eso está mal. Pero
¿Por qué? Porque no está entrando a analizar el problema. Entonces, yo creo que justamente aquí tenemos que solucionar, para entrar a eso, tendríamos que solucionar varias cosas. Y previamente, justamente, lo que conversaba el doctor relacionado al tema de la polarización y demás, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante arduo y como usted menciona también, creo que es necesario de que nosotros como peruanos también nos preocupemos un poquito en a quién estamos entregando nuestro país, ¿no? Y ese es, creo, el mensaje que deberíamos de tener todos. Sí, eso es. Gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también de uno de los asistentes del público. Muy buenas tardes, doctores. Ante todo, agradecerles por tan enriquecedoras ponencias. La verdad, son muy fructíferas para cada uno de nosotros que somos estudiantes de Derecho. Bueno, mi pregunta va para usted, doctor. Nos habló sobre la polarización, sobre la influencia que actualmente, como también hablaba el doctor, de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer nosotros actualmente como estudiantes de Derecho, bueno, cualquier persona en general, para no caer en esas redes, ¿no? Como usted lo decía, influencer, no se hagan cautivar de que se haga toda FP, pero bueno, no tienen conocimiento alguno al respecto? ¿Cómo podríamos evitar caer en esos errores? Muchas gracias. Gracias. En realidad, yo creo que la primera pregunta la podría responder el doctor, luego me la pasan a mí para complementarla desde mi perspectiva en cuanto a lo que es inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Doctor, tal vez si nos pudiera ayudar con la respuesta. Graças pela pergunta. Eu acho que uma questão importante é que nós precisamos, e aqui na fala da professora Marta e também na fala do doutor César, desculpa, fica bastante evidenciado que o primeiro passo é que a gente possa compreender o contexto que nós estamos inseridos. Talvez a universidade ocupe um papel importante justamente por dar a nós, estudantes e professores, uma certa compreensão da realidade, uma inteligência da realidade. Nós estamos numa universidade católica, faço menção aqui a Santo Agostinho, que foi um grande nome da Igreja Católica. Ele dizia que os conceitos servem, os conceitos, as palavras, servem para dar inteligibilidade ao mundo. E é isso que nós fazemos quando trazemos temas como estes que estão sendo abordados aqui hoje, no sentido de perceber que o mundo é complexo. O mundo demanda o quê? Uma inteligência, uma compreensão. E um segundo passo, sim, uma tentativa de apontar soluções. A tua questão toca num problema sério, porque boa parte da nossa população, seja no Peru, seja no Brasil, não tem acesso a esse conhecimento. E é parte dessa população, ou melhor, é essa população que vai escolher os seus governantes e que vai fazer a gestão do Estado. E, portanto, o problema começa num passo anterior. Ou seja, antes da discussão das nossas políticas públicas que permitam enfrentar esses problemas colocados, talvez nós tenhamos que enfrentar um problema anterior, que é um problema educacional. Um problema de educação, uma questão de educação. Educação no sentido de formar, de dar as condições para que as pessoas compreendam e façam parte desse processo decisório. A impressão que me dá é que nós temos o quê? Um distanciamento da população em relação à compreensão e funcionamento do Estado. E isso dificulta muito quando nós, ao escolhermos os nossos representantes, criamos, ou melhor, transpomos essa dicotomia das redes sociais, essa polarização, para dentro dos nossos parlamentos, para dentro do debate público e que, na verdade, não produz o efeito necessário para alcançar as respostas. Não sei se respondo, mas é nessa perspectiva que eu vejo, e vejo de maneira muito otimista
o fato de estarmos aqui, uma plateia de alunos interessados no conhecimento, né, interessados na investigação, como disse a professora Marta, com a possibilidade que saiam daqui pessoas que vão gerir esse país no futuro, como assim fazemos também no Brasil. Gracias, doctor. Bueno, por mi parte, creo que sigo un poco la línea de lo que menciona el doctor. Creo que este es un tema que supera lo jurídico, ¿no? O sea, es un tema que va a depender mucho de la educación de cada uno y de cómo es que nosotros podemos, pues, propiamente diferenciar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Creo que también entramos a un tema bastante interesante de moral, de ética, y creo que para eso también está la formación que de alguna manera universidades como esta, la Universidad Católica, nos brinda desde ese punto de vista, ¿no? Para poder diferenciar lo que está bien, lo que está mal, y en mérito de eso tener un pensamiento crítico, un pensamiento sostenido en la razón, más allá que en las pasiones, cuando encontramos este tipo de personas, de personajes que sin un conocimiento previo, pues propiamente tratan de convencerte a que hagas algo que tal vez no es lo correcto, ¿no? Entonces, como te digo, particularmente yo creo que este es un tema que supera lo jurídico y que es más un tema tal vez educacional, educativo, que deberíamos pues propiamente superar, ¿no? Eso es. Gracias. Nuevamente gracias, doctores. Y tenemos una última participación de un alumno que desea agradecer a cada uno de los expositores de la Mesa de Honor en este primer día de la jornada. Así que con esta participación terminamos con lo que es la intervención del público. Adelante. Primero que nada, buenas tardes con todos. E segundo, eu não falar muito portugués, pero quisiera agradecerles a todos los ponentes por haber viajado y a nuestra querida universidad por habernos recibido y estos tratos y uniones que hacemos para que todos salgamos adelante. En nombre de, espero que me dejen, en nombre de toda la Facultad de Derecho, de todos los alumnos de primero y más años, les damos muchas gracias. Muito grato.